El síndrome de Susak es una enfermedad rara que se describió por primera vez en 1973. Se caracteriza por una tríada clínica de encefalopatía, pérdida auditiva neurosensorial y alteración visual debida a enfermedad vasooclusiva, caracterizada por oclusión de rama arterial retiniana. Inicialmente se le denominó síndrome de pequeños infartos de los tejidos cocleares, retinianos y encefálicos, abreviado con el acrónimo SICRET. O también síndrome de la microangiopatía de la retinopatía, encefalopatía y sordera, abreviado con el acrónimo RETEME. Susat y colaboradores lo describieron en el año 1979. Y Hoyt lo denominó síndrome de Susak en 1986. La encefalopatía se manifiesta por dolor de cabeza, déficits motores, deficiencias sensoriales, afasia, deterioro cognitivo e insuficiencia urinaria. La pérdida auditiva suele ser bilateral. Se puede asociar con tinnitus y vértigo. La oclusión de rama arterial retiniana puede ser extensa o sutil y unilateral o bilateral. La etiología específica del síndrome es desconocida. Sin embargo, se cree que es una alteración mediada por la autoinmunidad que, debido a la oclusión inducida por el endotelio microvascular, causa microinfartos en el sistema nervioso central, oído interno y retina. El diagnóstico es difícil de establecer, ya que la tríada clínica completa rara vez existe en la primera presentación. El estudio diagnóstico del síndrome de Susak incluye imágenes por resonancia magnética, angiografía fluoresceínica retiniana y audiograma. Aunque la prevalencia de este síndrome es baja, el síndrome de Susak es un diagnóstico diferencial importante para varias afecciones neurológicas, psiquiátricas, de oído, nariz, garganta y oftalmológicas. El tratamiento en el periodo agudo puede incluir dosis altas de glucocorticosteroides, posiblemente asociados con un fármaco inmunosupresor de acción rápida. La inmunoglobulina intravenosa y la plasmaféresis también pueden ser complementos beneficiosos. Se pueden utilizar audífonos e implantes cocleares para mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva. También se ha discutido sobre el uso de antiagregantes plaquetarios, pero estos no han demostrado ser beneficiosos. El pronóstico del síndrome de Susak es generalmente favorable en el sistema nervioso central y los síntomas visuales generalmente se resuelven con cierta compensación. Sin embargo, la pérdida de audición puede ser permanente. Más raramente, los efectos neurológicos del síndrome de Susak pueden progresar hasta la demencia. ¿Recordar la tríada clínica característica del síndrome de Susak? Y recordar también que actualmente se considera que es una endoteliopatía autoinmune que va a causar daño microvascular en el cerebro, el oído interno y la retina. ¿Qué es la prosopagnosia? La prosopagnosia, o ceguera facial, consiste en la dificultad para distinguir los rostros, ya que estos aparecen difuminados y sin rasgos distintivos, lo que hace que todos se perciban como si fueran iguales. Estos pacientes recuerdan a las personas que les son conocidas, familiares, amigos, y recuerdan sus caras,
pero al verlas no las reconocen porque no comprenden el rostro que están viendo. La prosopagnosia es un tipo de agnosia, es decir, una alteración de la percepción que impide reconocer la información sensorial que recibimos. Esto quiere decir que no hay problemas en la visión, sino en la percepción de lo que vemos. Para que se defina como prosopagnosia, solo se tiene dificultad al reconocer las caras. Si no reconocen, por ejemplo, tampoco las figuras o los objetos, se trataría de una agnosia visual y no de una prosopagnosia. Aunque este trastorno se conocía desde el siglo XIX, el término prosopagnosia fue definido y documentado en 1947 por primera vez por Joachim Bodamer, un neurólogo alemán, quien la definió en los siguientes términos. La prosopagnosia es la interrupción selectiva de la percepción de los rostros, tanto del propio como del de los demás, los que pueden ser vistos, pero no reconocidos como los que son propios de determinada persona. Sin embargo, en estos pacientes, el reconocimiento de las expresiones se mantiene. La persona que padece prosopagnosia puede así saber si la cara expresa alegría, tristeza o ira. También pueden detectar el sexo, la edad y la raza, e incluso distinguen las caras que les parecen atractivas de las que lo son menos. Estos pacientes pueden recordar a las personas que les son conocidas, familiares, amigos, y recuerdan sus caras, pero al verlas no las reconocen porque no comprenden el rostro que están viendo. Para identificar a una persona han de recurrir a señales como la ropa y el modo de vestir, las gafas, el pelo, particularidades de la cara como cicatrices, forma de la nariz, forma de caminar, o esperar a que las personas les hablen para saber quiénes son por las características de su voz. Son capaces de reconocer los elementos que componen una cara, ojos, nariz, boca, y pueden distinguir una cara de otro objeto e incluso una cara de otra. Los pacientes con prosopagnosia suelen evitar las reuniones sociales, las aglomeraciones, y también les resulta difícil seguir el argumento de una película, ya que no pueden identificar a los personajes. Hemos de tener presente que en esta incapacidad, en los casos más graves, el paciente puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía. Las lesiones asociadas se localizan en el lóbulo temporal, en la circunvolución temporal inferior, generalmente en el hemisferio derecho. En los casos en los que la afectación es temporal bilateral, los síntomas son más extensos, añadiendo claros defectos en el reconocimiento del significado de las palabras. Existen dos tipos de prosopagnosia: la prosopagnosia adquirida y la prosopagnosia del desarrollo o congénita. La prosopagnosia adquirida se suele dar en la edad adulta, a consecuencia de traumatismos cerebrales, enfermedades degenerativas, enfermedad cerebrovascular y neuroinfecciones como la encefalitis herpética. Por la dificultad en su diagnóstico, en un principio se creía que la prosopagnosia era siempre adquirida y se tardó mucho tiempo en describir qué se pueden hacer con este síntoma. La prosopagnosia del desarrollo o congénita se adquiere en los primeros años de vida o desde el nacimiento, dándose por norma la situación de que el paciente no es consciente de que padece este problema. El paciente no es consciente de que no puede reconocer las caras. Presenta una anosognosia o ignorancia de la prosopagnosia, pues no sabe que se puede distinguir a la persona por su cara
en lugar de distinguirlo por el resto de los detalles de esa persona. El diagnóstico de la prosopagnosia busca determinar que el paciente tiene dificultades para reconocer los rostros de otras personas, tanto de frente como de perfil. Para apoyar el diagnóstico, se utilizan láminas con caras para constatar el alcance de la prosopagnosia. Para ello se aplican el test de reconocimiento facial de Benton, que con la ayuda de imágenes la persona debe emparejar imágenes de caras de frente y de perfil, y el test de 60 caras de Ekman, que mide la capacidad para detectar emociones en expresiones faciales. También pueden utilizarse pruebas de imagen, como la tomografía computerizada o la resonancia magnética para descartar o diagnosticar la presencia de alteraciones cerebrales. No existe tratamiento farmacológico específico. La única ayuda consiste en hacer que el paciente desarrolle distintas estrategias con las que compensar su déficit. Desarrollar herramientas que le permitan detectar características particulares de las personas, como el pelo, la forma de hablar, la forma de la cara, cicatrices lunares, el tono de la voz. Las personas más cercanas también tienen un papel muy importante, pues han de decirle constantemente su nombre para que la persona con prosopagnosia sea conocedora en todo momento de con quién está hablando y no causarle una frustración ante la duda de no saber quién es. En algunos casos, los pacientes recuperan sus capacidades para reconocer y mejoran también en esos déficits cognitivos. En cualquier caso, el objetivo de la neurorehabilitación es dotar a la persona de herramientas para que puedan llevar una vida lo más normal posible. En neurooftalmología debemos diferenciar la agnosia visual u otros tipos de agnosia de la anomia, que es una afasia. Pero, ¿qué es la anomia? En medicina, ya que en sociología tiene otro significado, la anomia es un trastorno de denominación, un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas o de los conceptos. No somos capaces de recordar el nombre de los conceptos o de las cosas a pesar de que las identifiquemos a través de la vista o a través de otros de nuestros sentidos, o que las identifiquemos a través de nuestra memoria. La anomia es una alteración en la evocación del léxico. Aunque tiende a considerarse la anomia como un todo, lo cierto es que son varios los aspectos que pueden provocar que no se recuerde o se pueda emitir un nombre concreto. Destacan 3 grandes tipos de anomia: la anomia léxica, fonológica y semántica. La anomia léxica es la forma más pura y conocida de anomia, y es la forma en la cual la hemos definido. Se da cuando el elemento que falla es la posibilidad de acceder a la palabra, pese a saber claramente a qué hace referencia. No es que no sepa cómo pronunciar la palabra o a qué concepto se refiere, sino que la palabra en sí no se va a representar en la mente. La anomia fonológica se da cuando, a pesar de saber a qué concepto quiere hacer referencia y cuál es su nombre, el sujeto no es capaz de encontrar su representación a nivel fonético, no sabiendo qué debe decir para nombrarla. Es frecuente en las afasias en que está alterada la producción del lenguaje, como en la de Broca. El problema de la anomia semántica se da a la hora de conceptualizar, existiendo problemas cognitivos y memorísticos. La anomia es un síntoma habitual presente en muchas afasias.
aquellas alteraciones y pérdidas de la capacidad de producir y o comprender el lenguaje causadas por una lesión cerebral. En realidad, la anomia es el más común de los trastornos afásicos. La afasia anómica se caracteriza porque el lenguaje de la persona es fluente, no hay dificultades de comprensión del lenguaje, y si se le pide que repita las mismas palabras, lo hace sin dificultades. Así pues, en esta afasia, la única alteración perceptible es la anomia. Enumeramos sus características. En la anomia, el lenguaje espontáneo es fluente. La comprensión y la repetición es normal. La denominación está alterada. La comprensión lectora y la escritura son normales. No existe déficit motor ni sensorial y los campos visuales son normales. El territorio vascular afectado es el medio y el lóbulo afectado es el lóbulo temporal. Los pacientes que presentan anomia de forma frecuente suelen vivirla con malestar o incluso con preocupación, puesto que en su mayoría son plenamente conscientes de lo que quieren decir, pese a no encontrar el modo de representarlo. La dificultad se va a encontrar principalmente en el uso de sustantivos, siendo más infrecuente que existan problemas con verbos, adjetivos o adverbios. Las lesiones cerebrales relacionadas con la anomia son diversas, dado que los mecanismos neuronales de la generación de los nombres son procesos complejos, interrelacionados con el resto de mecanismos cognitivos e intelectuales. Sin embargo, las dificultades anómicas más marcadas se observan en lesiones de la región angular, corteza de asociación multimodal de las áreas parieto-temporo-occipitales, o de la zona posterior de la tercera circunvolución temporal del hemisferio dominante, área 37. Asimismo, si el problema se encuentra en la formulación o elección del concepto, también puede presentar gran influencia el lóbulo frontal. Dichas lesiones y alteraciones son frecuentes en traumatismos cranoencefálicos y accidentes cerebrovasculares. También es muy frecuente su aparición en las demencias, como el Alzheimer, o algunas frontotemporales, como la demencia semántica. El tratamiento se debe realizar en los casos en que no se trata de un leve lapsus, sino de un sujeto verdaderamente anómico. El tratamiento a aplicar va a depender, en gran medida, de dónde se encuentre el problema. En cualquier caso, tiende a requerirse rehabilitación desde una perspectiva multidisciplinar, en la que va a destacar el papel de la terapia del lenguaje, mediante el uso de la logopedia. En los casos de anomia fonológica suelen ser de utilidad la lectura en voz alta y tareas de imitación y repetición. En otros casos, especialmente en los derivados de demencias, puede ser de gran utilidad la terapia ocupacional. Finalmente, debemos recordar que la anomia es la dificultad en la recuperación y correcta articulación de los conceptos. En esta retinografía, señalado con las flechas, podemos ver el signo del disco óptico doble. El signo del disco óptico doble se define como la presencia en el fondo de ojo de dos imágenes en las que se puede apreciar la papila. En este caso, la doble imagen es debida al reflejo especular del disco óptico real. Situada esta imagen especular en la interfase gas-fluido. Como podemos ver aquí, este paciente tiene una burbuja de gas C3F8 y criopexia transconjuntival.
procedimientos quirúrgicos que ha recibido debido a 2 desgarros retinianos y un desprendimiento de retina localizado en la zona temporal superior del ojo derecho. Las causas más frecuentes de neuroretinitis infecciosa es la enfermedad por arañazo de gato, la sífilis, la gran simuladora, la toxoplasmosis, la toxocariasis, la histoplasmosis, la leptospirosis y la enfermedad de Lyme. Aquí a la derecha en la diapositiva podéis ver una tabla en donde se detallan todos los agentes infecciosos que pueden causar neuroretinitis. La enfermedad por arañazo de gato está producida por un bacilo gram negativo, la Bartonella henselae. Esta generalmente produce una pústula en el sitio de inoculación, seguida por una infección subaguda con malestar y fiebre, además de adenopatía locorregional. Es de suma importancia el antecedente de haber tenido contacto con gatos. Las características de la pústula es una pápula eritematosa con costra. La puerta de entrada se ocasiona por arañazo o mordedura del gato, aunque realmente el reservorio de la Bartonella está en las pulgas y más raramente en las garrapatas. Por lo tanto, la transmisión de la enfermedad depende del artrópodo conocido como la pulga de los gatos. Esa transmisión puede ser directamente también a través de la pulga o a través del arañazo o mordedura debido a que el gato, tanto en sus dientes como en sus uñas, puede tener heces de las pulgas de los gatos en las cuales esté alojada la Bartonella. Además de esta lesión dermatológica, la enfermedad se caracteriza por una infección subaguda en la cual podemos encontrar malestar general, anorexia, cefalea y pérdida de peso. También podemos encontrar dolor de garganta y fiebre, y en algunos casos esta entidad debuta como una fiebre de origen desconocido. En el caso de la presencia de neuroretinitis, los síntomas es una pérdida de visión indolora y unilateral generalmente. Las linfadenopatías regionales suelen ser dolorosas y en un 10 o 15% de los casos pueden fistulizar. El síndrome oculoglandular de Parinot es la alteración ocular más frecuente en la enfermedad por arañazo de gato y ocurre en el 6% de los casos. El síndrome oculoglandular de Parinot está caracterizado por la presencia de conjuntivitis, linfadenopatía regional, en este caso preauricular, y fiebre. Las manifestaciones neurológicas incluyen la encefalopatía, convulsiones, mielitis, paraplegia, arteritis cerebral y la neuroretinitis que hablaremos a continuación. Esta se da en el 1 al 2% de los casos. Esta retinitis se caracteriza por la presencia de una estrella macular y edema de papila, aunque el espectro de la enfermedad también puede incluir síndromes retinianos del tipo white dot, de puntos blancos, oclusiones de rama venosa o arterial, desprendimiento seroso de la retina, vasculitis, infiltrados focales coroideos y lesiones angiomatosas subretinianas cerca de la papila. El diagnóstico se hace por serología y el tratamiento de la afección local se hace con calor local y analgésicos, y en el caso de complicaciones como la neuroretinitis se discute del uso de antibióticos y esteroides. Y digo se discute porque se han utilizado múltiples antibióticos, el más común puede ser la doxiciclina, pero en la bibliografía podéis encontrar que se han utilizado muchos antibióticos, y también se ha discutido el hecho de no dar antibióticos, ya que la enfermedad puede solucionarse de forma espontánea. En 1916, Theodor Leber describió un cuadro que denominó maculopatía estrellada por el aspecto morfológico que presentaba. Sin embargo, años más tarde, Donald Gass observó mediante angiografía fluoresceinica que no había alteración en la mácula, sino que el edema de retina se originaba a partir de los capilares profundos del nervio óptico, y sugirió entonces el nombre de neuroretinitis, que en el caso de ser idiopática debería llamarse neuroretinitis estrellada de Leber en honor a quien lo describiera muchos años antes.
Esta neuroretinitis es una enfermedad que generalmente se presenta de forma unilateral en niños y adultos jóvenes, con edema de nervio óptico, estrella macular secundaria y que se resuelve espontáneamente en el lapso de 6 a 12 semanas sin necesidad de tratamiento. El rango de edad va desde los 6 a los 48 años, siendo la media de edad entre 23 y 24 años. Los pacientes suelen consultar por disminución de la agudeza visual unilateral, de comienzo generalmente agudo e indoloro, aunque algunos pacientes pueden referir dolor leve al movimiento ocular debido al compromiso inflamatorio del nervio óptico. La agudeza visual de estos pacientes puede variar desde la unidad hasta proyección luminosa. Cuando lo examinamos, podemos observar un edema de nervio óptico de magnitud variable, que suele acompañarse de episodios de vitreitis localizada cerca de la papila. El aspecto clásico de esta enfermedad es el de la estrella macular, que consiste en depósitos lipídicos alrededor de la mácula, dispuestos de forma radial como los radios de una bicicleta. Esta manifestación es inespecífica y no denota una alteración a nivel retinal macular, sino que proviene del nervio óptico por alteración vascular inflamatoria a ese nivel. Esta estrella macular suele desaparecer en el término de 2 a 3 meses. La inflamación en el segmento anterior suele ser muy leve. Solo algunos casos infrecuentes tendrán una uveitis anterior de importancia. En algunos casos también podemos encontrar un desprendimiento de retina seroso asociado. Ocasionalmente, cuando se ha producido un desprendimiento de retina seroso asociado a la neuroretinitis idiopática estrellada de Leber, puede dejar una cicatriz corioretiniana tras su resolución. En la exploración también vamos a encontrar un defecto pupilar aferente, una alteración a la visión de los colores y en el campo visual un defecto centrocecal. Como hemos comentado antes, en un plazo de 6 o 12 semanas se suele producir la resolución espontánea del cuadro sin necesidad de tratamiento. Este síndrome fue descrito por primera vez por el oftalmólogo francés Albert Terson en 1900. Lo definió como la aparición de una hemorragia intraocular en el contexto de una hemorragia subaracnoidea, generalmente secundaria a la ruptura de un aneurisma cerebral en la arteria comunicante arterior. Estudios posteriores demostraron que la hemorragia subaracnoidea se daba en el 87% de los pacientes con síndrome de Terson, siendo el 13% restante debido a hemorragias intracraneales de otra localización. Actualmente se denomina síndrome de Terson a cualquier sangrado intraocular de cualquier localización en el contexto de una hemorragia intracraneal de cualquier localización. A nivel intraocular, la forma de presentación de la hemorragia es muy diversa. Podemos encontrar localización subretiniana, intrarretiniana, submembrana limitante interna, subhialoidea o una hemorragia intravítrea. También es muy frecuente que este tipo de hemorragias se localicen en la zona macular. El mecanismo fisiopatológico del síndrome de Terson ha sido fuente de controversia. Tras su primera descripción, se desarrolló la hipótesis del paso directo de sangre desde el espacio subaracnoideo al cuerpo vítreo a través de la vaina del nervio óptico y de la lámina cribosa. Pero en los últimos años se acepta que el mecanismo causal es una hipertensión venosa retiniana secundaria a una elevación de la presión intracraneal. Esta elevación de la presión venosa intraocular produciría la ruptura de los capilares retinianos y, consecuentemente, la hemorragia intraocular. Los pacientes con hemorragia intracraneal tienen una mayor morbimortalidad en presencia de una hemorragia intraocular y, consecuentemente, un síndrome de Terson. La hemorragia vítrea, sin tratamiento, puede durar días, semanas o meses hasta su resolución y puede dejarnos diferentes complicaciones, entre las cuales la más frecuente es la membrana epirretiniana, aunque también puede haber proliferaciones vitreoretinianas y, consecuentemente, desprendimiento de retina traccional. En cada caso en particular se debe valorar
es realizar tratamiento para esta hemorragia intraocular. Si bien se ha utilizado el láser YAG para la ruptura de la hialoides posterior y la liberación de hemorragias subhialoideas, la presencia en este caso de membranas epirretinianas posteriores como complicación hace desaconsejable esta técnica. La técnica de elección en estos casos sería la vitrectomía, con la eliminación completa de la hemorragia y la disección y extirpación de la hialoides posterior. La trombosis del seno cavernoso es una trombosis muy rara y habitualmente séptica del seno, causada generalmente por procesos infecciosos nasales, de senos paranasales o de la zona orbitaria y palpebral, aparte también de la zona dentaria. En este vídeo hablaremos de las implicaciones y repercusiones oculares en esta patología. Los senos cavernosos son estructuras venosas durales trabeculadas. Son una cavidad doble formada entre las hojas de la dura madre craneal. Están situados lateralmente a la silla turca y se extienden desde la fisura orbitaria superior hasta el ápex petroso del hueso temporal. Cada seno venoso está ligado al seno contralateral por conexiones venosas que rodean la glándula pituitaria y que nos explican y nos previenen de que la afectación de un seno por medio de estas conexiones venosas pueden afectar al otro, por lo cual es una patología, la del seno cavernoso, que puede presentarse de forma bilateral o que puede comenzar de una forma unilateral y hacerse bilateral en su evolución. Dentro de los senos vamos a encontrar las siguientes estructuras oculares. Señalado con la flecha verde vais a encontrar el tercer par craneal o nervio oculomotor, o también llamado nervio motor ocular común, el tercer par craneal. El cuarto par craneal, o también llamado nervio troclear o nervio patético, como antiguamente se le conocía. El sexto par craneal, también llamado nervio abducens o nervio motor ocular externo, el sexto par craneal. También vamos a encontrar en el seno cavernoso la primera rama del nervio trigémino o rama oftálmica, señalada con la flecha verde, y también la segunda rama del nervio trigémino o rama maxilar, señalada con la flecha roja. Y finalmente también encontraremos que la arteria carótida interna viaja una parte de su trayecto por el interior del seno cavernoso. Aquí la veis señalada con la flecha verde. Los senos cavernosos drenan la sangre procedente de las venas oftálmicas, de las venas cerebrales medias superficiales, las cerebrales inferiores y las venas de los senos esfenoparietales, así como también de los senos esfenoidales vía venas comunicantes. Y a su vez, ¿hacia dónde drena el seno cavernoso? El seno cavernoso drena su contenido a las venas emisarias del plexo pterigoideo y vía senos petrosos inferiores y superiores a la vena yugular interna y al seno sigmoideo respectivamente. Es muy importante recordar que el flujo de los senos venosos es bidireccional, debido a que en esta zona no se presentan valvas. Por lo tanto, el flujo puede ir en los dos sentidos y la diseminación de las infecciones puede ocurrir en ambas direcciones. La trombosis del seno cavernoso es una complicación extremadamente rara, pero posible, de las infecciones faciales comunes, sobre todo los forúnculos nasales, que son los que originan el 50% de las trombosis de seno cavernoso. En segundo lugar, las sinusitis esfenoidales o etmoidales, en un 30%. Y después estarían las infecciones orbitarias, palpebrales y dentales.
En realidad, todos los procesos que se encuentren dentro del triángulo de la fotografía podrían generar una trombosis séptica del seno cavernoso, incluso problemas dermatológicos que se encuentran dentro de este triángulo. De hecho, este triángulo, algunos autores clásicos lo definían como el triángulo de la muerte, y ante una infección de piel o un forúnculo que haya en estas zonas, evitan sobre todo manipularlo o hacerle expresión para que no pasen partículas contaminadas con bacterias de la infección a las venas faciales. Permitirme que insista en que recordemos este triángulo y que todas las infecciones que se encuentren en esta zona, tipo forúnculos, tipo granos, tipo lesiones lagrimales como la dacrocistitis, tipo orzuelos infectados, cualquier infección que se encuentre dentro de esta zona, evitar manipularla, evitar exprimirla. Y si por ejemplo hay pus y se tiene que drenar, drenarla, pero evitar exprimirla o apretarla, ya que esto puede inducir que haya inóculos que pasen a las venas, inóculos infecciosos que pasen a las venas, que al final van a llegar a parar al seno cavernoso, que como hemos dicho es una estructura tabicada en la cual van a quedar allí adheridos, trombosados, parados por esta trabeculación del seno cavernoso, y se van a depositar allí, un lugar muy idóneo para que una bacteria pueda desarrollarse con mucha rapidez. Los patógenos más habituales, los que encontraremos con más facilidad, son el Staphylococcus aureus en un 70%, seguido por especies de Streptococcus. Los gérmenes anaeróbicos también son frecuentes, pero lo son más en casos de infección dentaria o infección sinusal. Los síntomas iniciales de la trombosis del seno cavernoso son cefalea intensa y progresiva o dolor facial, porque recordar que por el seno cavernoso circulan la primera y la segunda rama del nervio trigémino, ambas sensitivas. La primera la oftálmica, la segunda la maxilar. Este dolor normalmente es unilateral y localizado en las regiones retroorbitaria y frontal. Es también habitual en un inicio la fiebre alta y con posterioridad se va a desarrollar una oftalmoplegia por afectación de los diferentes pares craneales que circulan a través del seno cavernoso. En la forma típica, el sexto nervio craneal, el sexto par craneal, es el que se afecta primariamente. Es posible también que veamos exoftalmos y edema palpebral, que a menudo se hacen bilaterales. Podemos encontrar también una disminución de la sensibilidad facial, y los pacientes con trombosis del seno cavernoso también van a presentar alteraciones oculares, oftalmológicas, como la midriasis por una alteración del tercer par craneal. Al tener el ojo afectado en midriasis, vamos a ver también una anisocoria. También es típica la midriasis y la anisocoria. En el fondo de ojo vamos a encontrar edema de papila, y si nos afecta el segundo par craneal podemos encontrar disminuciones importantes de la agudeza visual, una pérdida de la visión. El descenso de nivel de conciencia, la confusión y las convulsiones son signos de gravedad y de extensión del proceso al sistema nervioso central. Como hemos comentado, los pares craneales 3, 4 y 6, así como las ramas oftálmica y maxilar del quinto nervio, discurren adyacentes al seno cavernoso y se afectan a menudo en la trombosis de este, por lo cual esta es una complicación muy frecuente, la afectación de estos pares craneales. Otras complicaciones de la trombosis del seno cavernoso incluyen la meningoencefalitis, el absceso cerebral, el accidente cerebrovascular, la ceguera y la insuficiencia hipofisaria. El diagnóstico se basa en las neuroimágenes. La resonancia magnética es el mejor estudio, pero también es de utilidad la tomografía computerizada. Otras pruebas complementarias útiles son los hemocultivos y la punción lumbar. A menudo, la trombosis del seno cavernoso se diagnostica mal porque es poco frecuente.
La podemos confundir con una celulitis orbitaria y con ella tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Las características que distinguen la trombosis del seno cavernoso son la disfunción de los nervios craneales, la afectación bilateral y las alteraciones del estado mental, como los ya comentados, disminución del nivel de conciencia, confusión y convulsiones. Esta tríada de disfunción de nervios craneales, afectación bilateral y alteraciones del estado mental van más a favor de la trombosis del seno cavernoso que de la celulitis orbitaria. Los antibióticos iniciales para los pacientes con trombosis del seno cavernoso incluyen la nafcilina u la oxacilina, 1 a 2 gramos cada 4 o 6 horas, combinadas con una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, la ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. O sea, combinaríamos la nafcilina o la oxacilina con la ceftriaxona. En las regiones donde es prevalente el estafilococo aureus resistente a la meticilina, debe de emplazarse la nafcilina o la oxacilina por vancomicina a una dosis de 1 gramo intravenoso cada 12 horas. Debemos agregar un fármaco para anaerobios, por ejemplo el metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, si existe una infección dental o una sinusitis subyacente. Por otra parte, en los casos con sinusitis esfenoidal está indicado el drenaje quirúrgico, especialmente si no se produce respuesta clínica al tratamiento con antibióticos en 24 horas. El tratamiento secundario de la trombosis del seno cavernoso puede incluir corticosteroides, por ejemplo dexametasona 10 miligramos intravenosa o vía oral cada 6 horas, para disminuir la disfunción de los nervios craneales. Por otra parte, la anticoagulación está controvertido su uso porque la mayoría de los casos responden a los antibióticos y los efectos adversos de la anticoagulación pueden superar a los beneficios. En cuanto al pronóstico, la mortalidad es del 30% en todos los pacientes con trombosis de seno cavernoso. Es una mortalidad alta, que además se eleva al 50% en aquellos pacientes con sinusitis esfenoidal subyacente. Aparte, otro 30% de pacientes desarrolla secuelas graves, por ejemplo la oftalmoplegia permanente, ceguera, discapacidad debida a accidente cerebrovascular, hipopituitarismo, y estas pueden ser, como digo, permanentes. A modo de resumen, para recordar las cosas más importantes, diremos que este es una enfermedad rara, es un proceso raro, de origen séptico generalmente, cuya causa se encuentra en la zona nasal, senos paranasales, dental o periocular. La clínica es dolores, oftalmos, oftalmoplegia, pérdida de agudeza visual, edema de papila y fiebre. El diagnóstico debe ser por resonancia magnética o tomografía computerizada. El tratamiento es antibióticos intravenosos. Tiene complicaciones frecuentes y graves y el pronóstico es malo. Gracias a todos por vuestra atención.